Tarde que les voy a hablar sobre la generación de capital. Pues, primero la introducción a la generación de capital. Tenemos la definición de la generación de capital. Este fue un grupo de poetas modernistas ecuatorianos de principios del siglo XX, conocidos por su notable talento literario, así como por el suicidio de sus integrantes a temprana edad. Tenemos el significado de decapitado, que refleja la muerte prematura de estos poetas quienes optaron por el suicidio, lo que agrega un matiz sombrío a su legado literario. Este nombre sugiere la truncación del potencial artístico de estos escritores jóvenes. Tenemos el legado en la poesía ecuatoriana. A pesar de la tragedia, la generación decapitada logró dejar un impacto perdurable en la poesía ecuatoriana, influyendo en generaciones futuras de escritores. Sus obras siguen siendo estudiadas y apreciadas en la literatura contemporánea. Tenemos los integrantes de la generación decapitada. Los hombres que conformaron la generación decapitada fueron dos quiteños, Humberto Fierro y Arturo Borja, y dos guayaquileños, Ernesto Novoa Camaño y Medardo Ángel Silva. Hablemos sobre Humberto Fierro. Es originario de Quito, nació en 1890 en el seno de una familia aristócrata ecuatoriana. Tuvo contacto con la poesía gracias a los libros de la biblioteca familiar. Allí quedó prendado de las letras por el resto de su vida. Si bien tenía gran influencia de los poetas simbolistas hipernacianos franceses, los cuales leía sin mesura, su poesía era pura y de lenguaje sencillo. Hizo una gran amistad con Arturo Borja, y fue él quien lo convenció de publicar su primer libro en 1929, y luego de la insistencia de Borja publicó el Laúd de Valle. Esa obra fue su logro más significativo. La muerte lo recibió 10 años después de la publicación de su libro. Luego de su muerte se publicó su otro libro, Velada Palatina. Aún hay dudas sobre si fue un accidente o si fue un suicidio lo de Humberto Fierro. Arturo Borja. Originario de Quito, nació en 1892. También tenía una posición acomodada de ascendencia real. Fue uno de los más jóvenes en despedirse. Su obra no es muy amplia, pero tiene un peso literario considerable. De hecho, fue el primero de los decapitados en mostrar claros rasgos modernistas en sus letras, con marcadas tendencias depresivas en sus poemas y en su vida misma. Fue inspirado también por los poetas malditos, a quienes leyó y siguió. Viajó a Europa con su padre por problemas de salud en un ojo. Allí tuvo contacto con las letras francesas. A la corta edad de 20 años se casó y luego suicidó con una sobredosis de morfina. Después de su muerte se publica formalmente su poemario La flauta de Onix y 6 poemas más. Tenemos a Ernesto Novoa y Camaño. Era originario de Guayaquil, nació en 1891 y tuvo una posición acomodada desde la cuna. Leyó de pequeño a los poetas malditos y desarrolló una poesía delicada, nunca antes vista en Ecuador. Era común verle en las noches de Bohemia, habiendo consumido opio, recitando los poemas propios y los grandes de Europa y América. Tenía una sensibilidad desbordada, que se vio elevada luego de su viaje al viejo continente, a encontrarse con parte crucial de las raíces de sus letras. Su vida no fue fácil, por el hecho de ser adinerado, como creen muchos. Padeció de episodios de neurosis que le hacían consumir morfina para poder calmarse. Publicó su libro Romanza de las Horas en 1922. Por esta obra recibió grandes elogios, pero el reconocimiento no bastó y siguió la suerte de los decapitados 5 años después. En 1927 se suicidó, dejando un legado literario inconmensurable al modernismo latinoamericano y a la poesía ecuatoriana. Tenemos a Medardo Ángel Silva. Era originario de Guayaquil.
Nació en 1898, un 8 de junio. Su vida estuvo marcada la pobreza. Esta generó un sentimiento propio de rechazo y oprobio, a pesar de poseer un talento inmenso para las letras. Por dificultades económicas, debió abandonar sus estudios en el Colegio Vicente Rocafuerte. Eso no impidió que siguiera escribiendo y que su poesía a tan temprana edad fuera reconocida a nivel nacional e internacional. Para ayudarse y colaborar con la familia, entró a trabajar a una imprenta. Estar trabajando allí le facilitó en 1918 la publicación de su primer y único libro de poemas, El árbol del bien y del mal. Un año después de publicar su libro, el poeta tomó la cruenta decisión de acabar con su vida en frente de su amada. Según cuentan, era un amor no correspondido. Su poesía está marcada por ese aire melancólico y con una sabiduría que no correspondía a su edad. Tenemos las características de la poesía de cada uno de estos autores. Estos cuatro poetas ecuatorianos pertenecieron a la generación decapitada, un grupo de escritores modernistas de principios del siglo XX, influenciados por el romanticismo, el simbolismo y el parnasianismo. Su poesía es melancólica, con una estética refinada y una fuerte presencia de temas como la muerte, el amor imposible y la desesperanza. Empecemos con Humberto Fierro. Influenciado por el parnasianismo, por lo que su poesía se caracteriza por un alto grado de musicalidad y perfección formal. Predominan los temas de la naturaleza idealizada, la belleza y la nostalgia. Su lenguaje es rico en metáforas y referencias a la mitología. Su obra destacada es El laúd en el baño, publicado en 1919. Sigamos con Arturo Borja. Fue considerado el más simbolista del grupo, con una poesía profundamente melancólica y cargada de imágenes sugestivas, influenciado por los poetas franceses como Verlaine y Baudelaire. Sus temas giran en torno a la fugacidad de la vida, el hastio y el amor inalcanzable. Su obra es breve, ya que murió muy joven. Destacan los poemas reunidos en la flauta de Onix. Ernesto Novoa y Caamaño. Su poesía refleja un profundo pesimismo y angustia existencial. Utiliza un lenguaje refinado, con un tono que evoca el desencanto y la desesperación. Sus temas incluyen el desaliento, la locura y el deseo de evasión. Su obra más importante es Romance de las Horas, publicado en 1922. Medardo Ángel Silva. Es el más popular de la generación decapitada y el que más fusionó modernismo y romanticismo. Sus poemas tratan el amor, la muerte y la tristeza con un tono elegíaco y sentimental. Su estilo es musical y melancólico, con versos que han sido musicalizados. Su poema más famoso es El alma en los labios, que fue convertido en canción. Tenemos el legado y la trascendencia. El impacto en la poesía ecuatoriana. Los poetas de la generación decapitada establecieron estándares en la poesía ecuatoriana a través de un lenguaje innovador y una estética refinada. Sus obras introdujeron temas de melancolía y desamparo, influenciando a generaciones de escritores posteriores. Aportes al modernismo latinoamericano. La generación decapitada aportó una voz única al modernismo latinoamericano, enriqueciendo la poesía con sus influencias europeas. La combinación de modernismo y romanticismo en sus obras permitió una nueva exploración de la identidad y la existencia en la literatura. Reconocimiento post-mortem de sus obras. Tras sus muertes, las obras de los poetas de la generación decapitada comenzaron a recibir reconocimiento consolidándose como clásicos de la literatura ecuatoriana. Este reconocimiento ha aumentado con el tiempo, situando a estos escritores entre los más influyentes de su época. Tenemos la bibliografía por acá y esto ha sido todo sobre la generación decapitada. Muchas gracias.